Hola, bienvenidos gamer, bienvenidos a un nuevo vídeo de Infinity Lim, Mobile Legends, World of Starmount. Tienen más nombres, pero más o menos por estos tres seguramente todos los conocéis. The Soul Guardian también sería otro nombre. Todas y cada una de estas aplicaciones es el mismo juego. Tenéis que pasar las mismas fases, hay que hacer lo mismo. Y vamos a hacer un pequeño vídeo hoy de las pequeñas dudas. El modo historia es el primero. Como veis, en teoría yo he acabado todo. El siguiente modo de juego está por venir, coming soon, próximamente, como queráis llamarlo. Si tenéis alguna duda con qué tenéis que hacer, a dónde tenéis que hacer en el modo historia, lo único que tenéis que cliclar es aquí, aunque yo tengo coming soon. Si tuvierais algo, de hecho me quiere llevar al Caven Challenge, que eso es coming soon. Estará próximamente, no está disponible, con lo cual no voy a ir. Como veis, el personaje empieza a ir solo al sitio que tenemos que ir. Otra de las dudas, me aparece este cofre que estamos viendo aquí, que pone Hilde Rewards y Random Tasks. ¿Cómo lo recojo? Pues simplemente tenemos que pulsar sobre él y vamos a recoger en este caso el mensajito, que es la recompensa random, y luego tenemos lo que serían las tasks, ¿vale? Que son las recompensas, por inactividad. Nosotros lo único que tenemos que hacer aquí es darle a claim y las iremos obteniendo. También tenemos un click de rápido en el que podemos recoger una vez al día, si eres VIP 0 como yo, la recompensa. Luego tenemos que dejar patrullando cuando vayamos desbloqueando las diferentes ciudades que estamos viendo aquí, pues tenemos que dejar patrullando un Pokémon, el que queramos, y nos van a aumentar las recompensas. También podemos quitarlo, lo podemos remover siempre que queramos, pero es conveniente tener patrullando uno en cada sitio. Segundo, y duda muy importante, ¿cómo puedo obtener a Asgren Ninja sin tener la habilidad de Battle Bone? Que es esta. Que ya sabéis que la habilidad de Battle Bone lo que va a hacer es transformarnos a nuestro Greninja en Asgreninja. Es la única manera de obtenerlo gratuito, ponerle a Greninja la habilidad de Battle Bone. Si tenéis a Asgreninja porque lo habéis comprado, pues yo os recomendaría la habilidad Protean, que va a cambiar el tipo del Pokémon al movimiento que use. Sería la más recomendable o la que yo os haría o la que yo os recomendaría. Si lo que tenéis es Greninja y queréis que se transforme en Greninja, pues la recomendable es el Battle Bone. En la lista de reproducción que va a aparecer al final del vídeo está el vídeo de cómo podemos obtener la habilidad Battle Bone y cómo podemos obtener nuestro Greninja completamente gratis. Bien, ¿cómo podemos obtener de otra manera a Asgreninja, Lucario, etcétera? Pues lo siento mucho, ¿vale? Pero ahí tenemos que pasar por la recarga, ¿vale? Recargar dinero real, como estáis viendo, aquí veis el precio en dólares, nosotros recargaríamos dinero real. Y ahora nos vamos a la pestaña de primera recarga y nos dice que por €1 o por $1 obtendremos a Scizor. Por $15 obtendremos a Gyarados Rojo Shiny. Por $30 vamos a obtener a Lucario. Y por 100 pavos vamos a obtener a Greninja. En este caso, Asgreninja. Esta es la única manera de obtener a estos Pokémon pagando, ¿vale? Es la única manera. Tanto a Greninja, como Lucario, como Gyarados Shiny, como a Scizor. Única manera recargando. Después siempre tenemos pues otras ofertas donde nos ofrecen Pokémon Shiny por 800 pavos, un módico precio prácticamente, pues obtenemos a Cercron Shiny, módico precio de 800 pavos. También podemos obtener a Goodrat Shiny por 160 pavos. Y podemos obtener por 30 pavos
otro Pokémon Shiny. ¿Cómo los vamos a obtener? Recargando, ¿vale? Aquí le damos y tenemos a Cosmoten. Si le damos aquí, pues obtenemos a Godra. Y si nos vamos a la más cara, pues obtenemos nuestro Zekrom, ¿vale? En un triple S. Lo malo de este juego siempre ha sido que tiene Pokémon exclusivos. En este caso son los triple S, que solo lo vamos a poder obtener por eventos o pasando por caja en estos eventos de Shiny Pokémon. No hay ninguna otra forma, ¿vale? Olvidaros, no hay ninguna otra forma. Es pasar por caja sí o sí. Pasar por caja sí o sí. No hay más formas. Olvidaros de cualquier otra forma. Hay que pasar por caja para obtener esos Pokémon. Otra cosilla. Los Pokémon. Su poder. Depende de muchas cosas. Depende de subirle rango, depende de subirle las estrellas, depende del hipertraining, que ya vimos en un vídeo cómo obtenemos los Sandbat en la lista de reproducción de este vídeo, cómo obtener los Sandbat, cómo usarlos y cómo ir subiendo el poder de esta manera. Después también tenemos el Frenzy, que también podemos ir subiendo su nivel y a la vez su poder conforme vayamos aumentando el Frenzy. Necesitamos varias cosas para utilizar el Frenzy. Necesitamos el Smash Boutique, necesitamos oro lógicamente y el Shotbed. Necesitamos esos tres objetos siempre que bloqueemos una habilidad porque ha llegado al máximo. Si no la bloqueamos no necesitamos los Shotbed. Estos objetos se pueden ir obteniendo en modos de juego o en la tienda o incluso en eventos más baratos. Pero normalmente es en la tienda por diamante, es decir, objetos que si guardamos diamante podemos ir obteniendo, digamos, gratuitamente. Esto también va a influir en su poder. Las runas también van a influir en su poder. ¿Vale? Yo en este caso le tengo puesto el set de velocidad. Y van a influir, como digo, en su poder. Cada una de las runas van a tener unas estadísticas principales, como estáis viendo en este caso, vida, y luego van a tener estadísticas secundarias, en este caso ataque en porcentaje, velocidad, ataque especial en porcentaje y defensa especial en porcentaje. Vamos a ver dónde podemos ir obteniendo estos objetos. Ya vimos los del hipertraining. Vamos a ver dónde podemos obtener estos objetos. Nos vamos a los modos de juego. El triado type ya sabéis que es los Sandbat, donde podemos obtener las runas. En la Rune Tower nosotros vamos peleando, vamos pasando nivel poquito a poco y vamos a ir pudiendo obtener diferentes runas según el nivel y por supuesto calidad. Tenemos de momento un nivel máximo de 48 plantas. Yo en la que más voy avanzado es en la de Special Attack, que voy por la planta 38. Conforme avanzamos de planta, la complicación va a ir subiendo. Nosotros podemos ver aquí las, premios o una previa de los premios que vamos a obtener. Vamos a obtener una runa y en este caso Special Attack, porque estamos en esa planta, vamos a obtener el Stardust para mejorar las runas y tenemos el Reset Stone para resetear los stars secundarios de las runas. Ahí podemos conseguir esos objetos. Luego en el Eternal Forest vamos a obtener los Smash Boutique y donde tengamos cofres, cada vez que obtengamos un cofre vamos a poder obtener los Shoot Boutique, es decir, los cascabeles. Después en la tienda podemos obtener los Shoot Bell, como estáis viendo. Es muy importante ir mirando las tiendas porque nos van poniendo materiales que vamos a ir necesitando. Aquí también tenemos los Shootbet y los Smart Boutique en la tienda de estrategias. Otra duda que he visto o una explicación que me habéis pedido es o he llegado a entender que son los Effort Value que están dentro de Endeavor Value, que es las estadísticas máximas. En este caso, como veis, Greninja lo tengo en las estadísticas máximas.
Aquí nos explica hasta cuándo podemos llegar, etcétera, etcétera, según el tipo de Pokémon y los máximos valores que le podemos poner. Como veis, yo le he puesto a mi Greninja, pues le he puesto Special Attack y velocidad sobre todo, y le he equilibrado más o menos todo, excepto vida, que le he dado un poco más. Si no estamos conformes con estos valores porque vemos que el Pokémon no nos funciona, podemos resetearlo. Nos va a costar 300 diamantes y nos van a devolver todos los recursos empleados. Y podemos volver a subir los recursos. Por ejemplo, en Greninja yo, como estáis viendo, pues les he dado ataque especial y velocidad. Pero si veo que no me llegara a funcionar, siempre puedo resetearlo y cambiar. Lógicamente el Special Attack no me he equivocado porque es un Pokémon con Special Attack. Sin embargo, mi Greninja en uno de los movimientos pues tiene el Night Slash, que como veis es físico. Entonces, siendo un Pokémon especial, ¿por qué le he dejado un ataque físico? Para aprovechar, digamos, su segundo tipo, el tipo siniestro, y de los movimientos biológicos que tenía era el mejor. Por eso lo tengo también. Podemos ver los movimientos siempre que aprende un Pokémon por huevo, los podemos ver siempre en Reseat. Nosotros entramos y aquí podemos poner Greninja. Nosotros le damos a Greninja, le damos a buscar. Nos va a decir que no los va a encontrar porque tenemos que saber digamos, la generación de qué es. Si no sabemos exactamente de qué generación es Greninja, nosotros vamos cambiando las generaciones y de hecho ya sabemos que es de la sexta, aquí lo tenemos, y nosotros ahora le damos a información y vemos los movimientos que aprende. Toxic Spike, que es el que yo le he enseñado, también aprende el Water Sport, aprende el Move Sport, el Power y el Min Reater. Y luego tenemos todos los movimientos que aprende por huevo, que como veis es diferente por máquinas ocultas, perdón, que como veis es diferente a los movimientos que aprende por huevo. Aquí tenemos, por ejemplo, el Dark Pulse, que lo aprende por MT, es un buen movimiento, pero claro, hay que conseguir esa MT. ¿Cómo conseguimos MT? Pues prácticamente tiene el mismo sistema que os enseñé en lo de utilizar las habilidades, sacar la cápsula de habilidad. Nosotros configuramos, nos vamos a configuración, la tuerquita que tenemos aquí, y buscamos pues 3 MTs que nosotros queramos. En este caso yo tengo Toxic, Slugbound y tengo Terremoto. Podemos buscar la que nos interese. Por ejemplo, habíamos dicho Dark Pulse, aquí tenemos el Dark Pulse. Si quisiéramos el Dark Pulse, quitamos una de estas tres y ponemos Dark Pulse. Y cuando nosotros, fabriquemos 15 máquinas ocultas legendarias, tendremos la posibilidad de que a la número 16, funciona exactamente igual que las cápsulas de habilidad, nos dé una garantizada de las 3 que tenemos seleccionadas. Por ejemplo, mucha gente a lo mejor pondréis psíquico, lógicamente, pondréis también, como os he dicho, pondremos terremoto, es una muy buena MT, tóxico también muy buena MT, Dark Pulse, que sería para Greninja, pues también la pondríamos, es muy buena MT. Se trata de decidir Pokémon que vamos a utilizar y las MT que queremos. Nosotros, lógicamente, las normales, las avanzadas, a lo mejor no las queremos. Entonces nosotros nos vamos a componer. Y por cada 10 piezas de normal que tengamos, nos van a dar una de avanzada. Si pasamos, por cada 10 de avanzada que tengamos, nos darían una de rara. Si pasamos, por cada 10 de rara, nos darían una de epic. Y lógicamente por cada 8 de epic que tengamos nos darían una legendaria. Este es el cambio, ya que es más complicado de conseguir. Y de esta manera vamos a poder ir cambiando, digamos, las menos útiles, que serían las avanzadas y las normales, que normalmente
No vamos a querer estas GMT porque en el juego final o en el final game o en el mid game no nos van a servir, nos van a servir de rara para arriba. Entonces consumir todas estas de abajo y convertirlas en raras, épicas y legendarias según el movimiento que queramos para nuestro Pokémon. También recordaros así rápidamente que nosotros podemos obtener en Detective Pikachu las cápsulas que nos van a venir muy bien, que ya dijimos para qué sirven las cápsulas. Las cápsulas nos sirven si nos volvemos a ir a Reset. Las cápsulas es algo imprescindible para crear diferentes habilidades que nosotros podemos enseñar a los Pokémon. Ya os dije cómo funcionaba esto cuando os dije cómo ponerle Battle Bow a Greninja, y en otro vídeo de para qué sirven las cápsulas hay 2 vídeos explicando esto, en la que nosotros pues buscamos las cápsulas que más nos interesen o las habilidades que más nos interesen de cada uno de los grados. Aquí veis cómo yo lo tengo seleccionada. Aquí está Protean, que sería para Greninja. Tendría que seleccionar otras 2 porque siempre funciona con 3 cápsulas seleccionadas y nos darían una de las 3 seleccionadas. Son difíciles de conseguir estos objetos, y estos objetos para conseguirlos son paciencia. Sobre todo si, como yo, pues somos jugadores no bit, es decir, aquí lo veis claramente, yo soy bit 0, entonces es jugar con paciencia, jugar poquito a poco. Una cosa mala que tiene este juego se encuentra aquí, en el Challenge. Tiene muchísimos modos de juego, pero o muchas arenas, pero tienen una pega. Nos ponen una hora determinada. ¿Y cuál es el problema con la hora determinada? Que yo solo he visto en una imagen que os está apareciendo aquí ahora. En este juego es donde yo he visto que la hora más o menos la respetan. En un juego remake que estáis viendo aquí de Naruto, que respetan más o menos la hora, y podemos hacer todos los eventos. Estos eventos sí aparecen durante 2 horas o durante 1 hora 2 veces al día, con lo cual diríais no es demasiado complicado. Depende de la zona horaria en la que estemos. Como veis ahora me está marcando las 11:27 de la mañana. Sin embargo, para mí serían por lo menos a la hora de hacer el vídeo serían las 5:27 de la tarde, a la hora en la que estoy haciendo el vídeo. Con lo cual hay un desfase horario muy importante a la hora de hacer los eventos, que nos impiden muchas veces hacer uno o varios de estos eventos, perdiéndonos las recompensas de estos eventos o avanzar en las recompensas de estos eventos. Por ejemplo, Platinum Strategy es uno de esos eventos que tienen horas. Esto no, porque es la división de la arena. Esto se puede hacer a cualquier hora. Esto sí, Pokémon Live también tiene una hora específica. Y por supuesto el Cross Server Battle también tiene una hora específica, con lo cual hay muchas veces que se nos va a impedir poder avanzar en estos eventos. Sumado que a la unión o fusión de los servidores, nosotros nos vamos al ranking y nos ha funcionado con servidores anteriores, y aquí hay unos monstruos de nivel B, quiero decir, aquí hay unos monstrencos de nivel B impresionantes que van a estar en el top del servidor, y lo veo lógico, para eso se han gastado el dinero. Pero es totalmente injusto si nos referimos a la gente que estábamos en diferentes servidores, porque yo elegí un servidor, yo me metí en varios servidores y yo entre comillas elegí un servidor donde todos los que jugábamos pues no teníamos un nivel alto de bit. Entonces la fusión de servidores ha destrozado esta estrategia que yo elegí. Aquí tenemos por ejemplo otro youtuber, Bit14, se ha gastado un dineral, ¿vale? Y digamos que tienen Pokémon exclusivos, que eso lo veo mal, entre comillas, porque les están dando Pokémon exclusivos, que sí, que valen un dineral los Pokémon, que lo acabamos de ver.
pero en teoría los triple S son unos mostrencos. Vamos a comparar con mis Pokémon. Habéis visto que son 700 y pico. Vamos a compararlo, por ejemplo, con Agren Ninja, 630 ahora mismo, 680, 625, ¿vale? Que nos superan. Nos ganan de calle. Entonces, estos juegos son buenos porque digamos que son remakes muy buenos con los que tú puedes jugar a tu juego de Pokémon favorito, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay juegos que con el bit pues los usuarios van a tener ventajas bastante importantes, pero en este juego en sí, este juego ya os digo, Infinity Island, Moeke Legend, World of Starmon, tiene varios nombres, o Guardian, muchos nombres, obtienen una ventaja brutal y descomunal que son Pokémon exclusivos, los triple S. Entonces, lo veo mal desde un punto de vista. Desde el punto de vista de ellos no, porque se han gastado un dineral, pero desde el punto de vista a la hora de obtener Pokémon, este es el juego que yo he visto más limitante, con la brecha más grande entre jugadores que pagan y jugadores que o pagan menos o juegan gratis. Una brecha enorme. Aún así, ¿se les puede ganar a estos jugadores? Sí, se les puede ganar. Pero nosotros tenemos que hacer magia con los doble S y con los S. Tenemos que dejarlo perfecto, saber qué tocar, saber qué subir, saber cómo subirlo, cómo lo queremos enfocar. Por ejemplo, mi Agren Ninja, que aunque lo reseteé ahora mismo, digamos, está terminado en lo que sería los Endeavor Value, lo he enfocado en velocidad y ataque. En los Individual Value, como estáis viendo, pues aún no lo tengo del todo, pero lo mejor, que estoy acumulando recursos para poder hacerlo, sería tener todas las habilidades a 31, que sería lo máximo. Aún estoy en ello, estoy acumulando recursos porque, aunque veáis que tengo muchos recursos aquí, cuando me ponga a refinar no voy a llegar a dejar en 31 todo. Imposible. Con estos recursos que tengo ahora mismo no llego a 31. Tengo que tener muchísima suerte. Luego, la Free and Seed, pues es subir de nivel. No sé hasta qué nivel máximo subirá. De momento estoy en el 5/6 y aquí me dice las stats máximas que obtendré en el 5 que tengo ahora mismo y las stats máximas que voy a obtener cuando llegue todo al máximo. No sé a qué nivel llegará aún. Aquí tenéis una pequeña guía de cómo subir. Está en inglés, pero simplemente es resetear, subir, tener estos 3 recursos y llegar a que todo esté al máximo. Como veis, pues prácticamente están casi todos en nivel 5, excepto Gengar, que es mi más reciente adquisición. Todos están en nivel 5. Y esto es lo que tenemos que ir subiendo, que es parte importante de su poder, aparte de las runas, que si tenéis runas de muchas estrellas legendarias, esto es una runa legendaria, si tenéis runas de muchas estrellas legendarias, pero sus stats secundarias son muy malas, no os preocupéis porque ya hemos visto que hay unas piedras, me voy a ir al inventario para poneroslas, hay unas piedras, a ver si las encuentro. No sé si en material las encontraría más rápido. Aquí las tenemos. Estas piedras nos van a resetear las stats secundarias de todas las runas. Entonces no desperdiciéis runas legendarias de muchas estrellas que veáis que sus stats están malas. Usar estas piedras. Luego aquí tenemos las MT. En este caso yo no he gastado aún ninguna. Tengo ahí Energy Ball, tengo Sur, tengo Protección, tengo Rayo y Hielo. No he gastado ninguna aún. Y también tengo pues algunas más bajitas. Como veis, más para abajo de rara, no me he quedado absolutamente con ninguna. Aquí las tengo todas, de momento no he tocado ninguna. Me estoy aviando con los ataques que aprenden los Pokémon de nacimiento.
Y ahora vamos a ir con otra cosita, otros objetos bastante importantes y que obtenemos en expedición. Estos objetos que yo estoy diciendo son bastante importantes, son esos que estáis viendo ahí. Los Air Force Values en sí, que pues, como veis en Level 2 nos dan 20, en Level 2 nos dan 40 y en Level 3 cuando desbloqueemos nos dan 60. Y aparte cada uno de los pisos nos va a ir dando por completarlo. Las podemos ver aquí. ¿Veis? Cada uno de los pisos pues nos va a ir dando por completarlo hasta un máximo de, a partir del piso 10, de 30 por piso. Con lo cual la expedición es muy importante irla haciendo a diario. Luego, estos objetos ya hemos visto dónde están aquí en el inventario. Son totalmente random. Nosotros le damos al máximo y abrimos. Y al azar nos van a tocar, como estáis viendo, pues diferentes Air Force Values que nosotros vamos a utilizar luego en nuestros Pokémon. Vamos a ir, por ejemplo, con Register, que nosotros vamos a utilizar luego en nuestro Pokémon hasta alcanzar el máximo, que sería en este caso de 510, ¿vale? Es la limitación que tenemos. Por eso los triple S que sean exclusivos dan mucha ventaja a los jugadores Beat. La única forma de obtener Pokémon Triple S de manera gratuita, la única, guardando los puntos del gacha hasta 1500 y cuando los tengamos ir mirando la tienda. ¿Y qué queremos Arceus? Pues cogemos Arceus. ¿Qué queremos a Kyogre? Queremos a Kyogre. ¿Que queremos esperar a un Zekrom? Esperamos un Zekrom. ¿Que queremos esperar a un Zygarden completo? Esperamos un Zygarden completo. ¿Que queremos un Mewtwo? Esperamos a que aquí aparezca Mewtwo. ¿Que queremos un Ho-Oh? Esperamos a que aparezca Ho-Oh. ¿Que queremos un Lugia? Esperamos a que aparezca Lugia. No hay otra forma. La única forma de obtener Pokémon Triple S es guardar 1500 puntos de gacha. Obtenemos un punto por cada tirada, o sea, serían 1500 tiradas. Guardar y esperar a que salga el Pokémon legendario que queremos Triple S. Yo, como veis, llevo 601 tiradas en este momento. La única forma es esa, esperar a tener 1500 puntos, lo que son 1500 tiradas. Y ya os digo, este juego tiene varios nombres porque es un remake. Los más conocidos, Infinity Island, Moeke Legend, y ahora se está dando a conocer como World of Starmon. Es el mismo juego, ¿vale? El mismo juego, ¿vale? No cambia, es el mismo. La misma ad, el mismo juego, las mismas fases, los mismos modos de juego. No cambia absolutamente nada. Bien, pues quería aclarar todas estas dudas. No os preocupéis que ya haré un vídeo más largo, más extenso de cómo ir subiendo el poder del Pokémon. Me centraré en todas las secciones: Rangu, Stangu, Hyper Training, Free Steel, la runa, el Endeavor Value, el Individual Value, en todas las zonas, ¿vale? Y por supuesto en la naturaleza. Me centraré en todas en un solo vídeo, ¿vale? Haré un vídeo bastante largo y me centraré en todas, absolutamente en todas. Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os guste, espero que os aclare dudas y para el próximo vídeo, ya os digo, veremos absolutamente todas las formas de subir el poder de los Pokémon.